Buenos días, vamos a dar tal vez un minuto más para el inicio formalmente de este, de este webinar. Ya damos inicio. Muy bien, vamos a dar este inicio, ¿verdad? Con la actividad. Reciban nuevamente un buen día para todos y todas las personas presentes. Eh, pues obviamente de parte del Consejo de Salud Ocupacional como organismo técnico, ¿verdad? El Ministerio de Trabajo pues les brinda la más cordial bienvenida a esta actividad. Este es un gusto por dar por iniciado este webinar que hemos denominado así, agentes químicos, material particulado, específicamente polvos y humos, que se organiza contando para ello con la colaboración desinteresada del ingeniero Diego Brenes Bonilla, que es profesional en seguridad laboral e higiene ambiental, con una amplia experiencia como higienista y en algunas prácticas en salud ocupacional, por lo que sin duda alguna para el Consejo es muy importante estar seguro de que va a ser de gran aprovechamiento para todas las personas asistentes, sean personas netamente formadas en salud ocupacional, participantes de comisiones de salud ocupacional inclusive, que también tienen su quehacer en este sentido de dar diferentes recomendaciones. Bueno, mi nombre es Rudy González Marigal, yo soy colaborador propiamente en la Secretaría Técnica del Consejo de Salud Ocupacional. Eh, Laboro en un departamento denominado Medicina, Higiene y Seguridad Ocupacionales y vamos a tratar acá en el equipo de trabajo que tenemos brindar una colaboración de moderador en la actividad. Sin duda alguna aquí nos acompañan también dentro del equipo de la logística de esta actividad pues la licenciada Marjorie Monge Muñoz, que es la jefe del departamento, y también el licenciado Andrés Mena Castillo, también formado en salud ocupacional y que colabora también en el departamento de medicina, higiene y seguridad ocupacionales. Pues obviamente reconocer siempre que para un control de la actividad, pues tenemos ahí apagado lo que son propiamente las cámaras y micrófonos. En caso de que requieran participar con alguna consulta durante el desarrollo de la actividad, pues se les insta a utilizar el chat, el cual vamos a tratar de tener ahí monitoreado con las consultas, pero también al final ahí pueden levantar la mano y se puede habilitar el micrófono para que ustedes hagan la consulta respectiva. También recordamos ahí que bueno, va a estar siendo grabado este webinar y se va posteriormente a subir al canal YouTube CSO Costa Rica para que ustedes inclusive ahí puedan accederlo. Ahí seguidamente vamos a copiar propiamente el enlace para que ustedes ahí puedan ingresar al mismo, ¿verdad? Y lo puedan pues descargar específicamente. Vamos a también a dar
algunas indicaciones. Recordar muy bien que atender un poco la comprensión acá, estamos muchos en teletrabajo, desde los domicilios, entonces cualquier ruido de fondo que se pudiera generar ahí, las disculpas del caso también, y esperemos que no haya ningún tipo de inconveniente técnico que se pudiera presentar. Entonces, vamos ahí igualmente en el chat, también vamos a colocar, aparte del enlace para que descarguen posteriormente el video, pues igualmente vamos a colocar el formulario de asistencia, ya posteriormente avanzada la presentación, para que tengamos ahí un medio de comunicación inclusive. Entonces, considerando esto, sin más preámbulo, pues vamos a proceder con la presentación del ingeniero Brenes Bonilla, que repito, tiene una amplia experiencia también como docente en la UCR, ¿verdad? Inclusive desde 2018 a la fecha, impartiendo el curso de audiología laboral y programa de conservación auditiva en la Escuela de Tecnologías en la Salud, y obviamente pues trabaja también en una sociedad, y disculpe ahí, don Diego, con el nombre, ¿verdad? Ocama, más bien usted lo puede pronunciar ahora seguidamente mejor, Ocama M Corporation SA, desde noviembre de 2015 hasta la fecha, inclusive, ingeniero de proyectos y ventas en salud ocupacional y medio ambiente, aparte de las otras calidades que también hemos mencionado por acá. Entonces, considerando esto, pues le damos ahí el pase para que inicie con su presentación. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Rudy. Pura vida, un gusto estar por acá. Vamos a hacer la presentación. Ustedes me dicen si se ve bien. ¿Se ve? Se ve bien. Sí, claro que sí. Ok, vamos a habilitar también aquí el puntero, ¿verdad? Para facilitarnos las cosas. Ok, perfecto. Ok, mucho gusto a todos. Gracias por estar acompañándonos en este webinar sobre un tema, al menos para mí, ¿verdad? Que soy higienista, es apasionante, me encanta el tema de agentes químicos, así como de algunos otros agentes físicos. Y cuando conversamos sobre lo que era el tema del webinar, eh, decidimos que íbamos a dividirlo por subtemas un poco más pequeños porque pues en realidad es un área muy grande y vamos a ver específicamente hoy solo lo relacionado con polvos y humos, que sería principalmente lo que como les digo, lo que nos atañe hoy. Tal vez más adelante podamos ver otro tema muy fuerte que es todavía más complejo, que es el tema de los vapores y los gases. Pero bueno, hoy, como les digo, lo que nos atañe es la parte de agentes químicos, polvos y humos. Entonces, bueno, todos comenzamos. Espero que aprendan bastante. Es una pinceladita, ¿verdad? Es poquito lo que vamos a ver. Pero bueno, igual al final cuando si tienen alguna duda, alguna consulta, algún comentario, yo con mucho gusto eh, les, les puedo ayudar, ¿verdad? Ok, comenzamos. Bueno, este tema es interesante porque yo le pregunto a la gente, o siempre le digo a la gente, ¿cómo fue que inició todo? Eh, cuando yo trabajaba, obviamente, al puro principio, ¿verdad? Era encargado de salud ocupacional en empresas. Siempre me ha gustado mucho el tema de higiene industrial, pero me pasaron dos chascos, por así decirlo. Normalmente uno pues no hace este tipo de mediciones, ¿verdad? Sino que uno las contrata porque pues no tenés el tiempo, no tenés los equipos. Y se los cuento porque fue muy interesante. Cuando yo contraté los estudios, cuando hice los de estrés térmico y los de eliminación, no químicos en este caso, me hicieron estudios de estrés térmico donde solo copiaban las mediciones de temperatura seca, húmeda, globo, y no había cálculos de carga metabólica, no había correcciones por ropa, por edad, por este tipo de cosas. Y en el estudio de iluminación, que fue el que más me impactó, fue cuando pues yo ya sabía que la planta estaba mal, ¿verdad?
y me presentan los resultados y la recomendación era, se deben mejorar los niveles de iluminación. Entonces, yo me puse a pensar, quedé muy decepcionado, me puse a pensar, eh, bueno, qué complicado, ¿verdad? O sea, yo esperaba un poco más y bueno, empieza este tipo de situaciones a hacer como les digo, que me sienta como estafado, ¿verdad? Yo esperaba un poco más de ingeniería, recomendaciones, diseños de iluminación, pero no esperaba algo tan básico, ¿verdad? Entonces, bueno, me empecé a interesar por el tema, ¿verdad? Empecé a todavía estudiar más, a llevar cursos y bueno, ya me empecé a dedicar a esto al 100%. Entonces es como una anécdota ahí nada más para que la sepa. Ok, perfecto. Vamos a ver, déjenme ver. Ok, esto por acá. Ok, bien. En el tema de higiene industrial, em, como ustedes saben, la higiene industrial es una rama de la salud ocupacional. Entonces, pues se encarga principalmente de la identificación y la evaluación de los contaminantes y también del control de los químicos físicos y biológicos, que hasta cierto punto generan enfermedades en el trabajo. Entonces, ahí ustedes ven que tenemos toda la gama de aristas, ¿verdad? De salud ocupacional y tenemos la higiene industrial. Cuando hablamos de higiene industrial, eh, tenemos la parte de específicamente agentes químicos, ¿verdad? Que es lo que, una parte de agentes químicos, que es lo que nos atañe hoy, que en términos generales, desde el punto de vista escrito en el Manual de Higiene Industrial de MAFRE, es una sustancia orgánica o inorgánica, natural o sintética, que durante la fabricación o manejo, transporte, manipulación, puede incorporarse al ambiente de trabajo en forma de polvo, humo, gas, vapor, de muchas formas, ¿verdad? Y que podría producir efectos nocivos o hasta una enfermedad. Entonces ahí es donde nosotros, eh, eh, pues entramos en el tema, ¿verdad? Entramos en el tema de higiene. Ok. Y específicamente, cuando nosotros hablamos de contaminantes químicos, tenemos el área, la parte de fibras, ¿verdad? Tenemos los vapores, tenemos los gases y tenemos los aerosoles. Cuando tenemos aerosoles, hablamos de aerosoles líquidos, que normalmente cuando hablamos de aerosoles líquidos le llamamos nieblas. Y también tenemos aerosoles sólidos. Cuando hablamos de aerosoles sólidos, tenemos dos divisiones también, que son los humos, que normalmente los humos son metálicos, más sin embargo tenemos algunos otros humos, como los humos de combustión de diésel y gasolina, y tenemos los polvos, que en la parte de polvos tenemos una variedad gigante, enorme de polvos, que esos polvos, bueno, también se incorporan al ambiente y normalmente son los que producen más problemas a nivel laboral y los que pueden llegar a producir mayor cantidad de enfermedades, como vamos a ver un poquito más adelante, pero vamos a verlo como muy, muy básico, ¿verdad? Porque vamos a ver el tema principalmente con la parte de higiene y no tanto de medicina ocupacional. Muy bien, excelente. Muy bien. Cuando nosotros tratamos de ver ya un tipo de, de concepto, por así decirlo, desde el punto de vista de contaminantes químicos, vemos lo que es el polvo. el- Aquí les puse todos, ¿verdad? Les puse todos los tipos que existen, pero el polvo, como les digo, como nos atañe hoy, es el tema que vamos a ver junto con los humos. Definitivamente tenemos una gran cantidad de tipos de contaminantes. Tenemos polvo de madera, polvo de cemento, tenemos polvo de PVC, tenemos polvos metálicos en algunos casos, bueno, tenemos de todo, ¿verdad? De todo tipo de polvos que cada uno se mide de forma diferente, puede tener estrategias de medición diferentes, totalmente diferentes. Y este tipo de contaminantes, al final de cuentas, son los que nos producen más problemas a nivel ocupacional. Los polvos tienen la característica de que tienen diferentes tamaños de partícula, que ahora más adelante las vamos a ver, que también eso es muy importante cuando vamos a plantear nuestras estrategias de muestreo, específicamente cómo vamos a medirlo. Entonces, como les digo, ahora lo vamos a ver.
Tenemos los famosos vapores, ¿verdad? Que es lo que se nos presenta muchísimo también a nivel laboral. En algunos casos tenemos algunos vapores metálicos, no son tan comunes, pero también tenemos vapores orgánicos, vapores inorgánicos, de todo tipo, ¿verdad? Que normalmente un vapor es una sustancia que está en fase gaseosa, pero que a temperatura y presión normal es sólido o líquido, ¿ok? Entonces ahí tenemos los famosos vapores. También tenemos los gases, ¿verdad? Que los gases son sustancias que están en fase gaseosa también, más que tiene la diferencia de los vapores que ellos se encuentran a temperatura y presión normal en esa fase gaseosa. Ellos no vienen de un sólido o de un líquido. Entonces, por eso son diferentes. Y a pesar de que los dos están en forma de gas, se muestran totalmente diferentes a nivel de higiene industrial. Tenemos también los cuerpos filamentosos de las fibras, que normalmente son alargadas, ¿verdad? Ahí más adelante, si tuvimos algún webinar de esto, podemos ver una foto. Em, y bueno, y generan muchos problemas, principalmente el asbesto, ¿verdad? Con sus problemas, con la asbestosis, ¿verdad? Es algo muy poco común ahora, pero se sigue presentando, ¿verdad? Lo que es el asbesto. Muy bien. Ok, tenemos también los humos, que es la suspensión de partículas, que en realidad, como les digo, es un material particulado, pero que fue parte de un proceso de combustión. Entonces ahí, como les digo, tenemos los humos de soldadura y los humos de automóviles, que son los más comunes. Si ustedes llegan y ponen una manta blanca donde están saliendo humos, van a ver que lo que queda es polvo. Entonces es bueno que lo tengan en cuenta también. Y tenemos las nieblas. Las nieblas son partículas líquidas en el aire que son producto de la condensación de vapores. Entonces, muchas veces, principalmente, aquí tenemos, bueno, algunas nieblas de ácido crómico, de ácido sulfúrico, pero principalmente las que vemos en la mayoría de lugares son los plaguicidas. Los agroquímicos se incorporan al ambiente en forma de niebla. Entonces tienen una forma de muestreo, un tipo de muestreo también diferente. Muy bien. Hay algo que cuando hablamos de contaminantes químicos, físicos o biológicos en general en higiene, a mí me gusta siempre poner como un tipo de investigador, ¿verdad? Porque es muy importante este tema. Em, Cuando nosotros queremos hacer algún tipo de muestreo, en este caso de contaminantes químicos, vamos a encuadrar en esa parte. Cuando queremos hablar de contaminantes químicos, yo me acuerdo que a nivel académico, a nivel universitario, uno llegaba y decía que si una encuesta higiénica realmente funcionaba. Bueno, cuando uno anda en la calle, te das cuenta que realmente la encuesta higiénica es muy importante, es vital. Esta encuesta higiénica nos ayuda a saber realmente cómo tenemos que muestrear y qué tipo de factores y situaciones tenemos en un proceso productivo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, a nivel de encuesta higiénica, normalmente es un proceso previo a la medición, ¿verdad? ¿Qué lo que hace es tratar de ahondar en datos en específico, ¿verdad? De la evaluación. Aquí les puse de ruido, ¿verdad? Que fue el tema de la presentación que tenía, pero en el caso también de contaminantes químicos, que nos permita y que sea el insumo principal para que podamos hacer la estrategia de muestreo. Esa estrategia de muestreo nos va a ayudar un montón para saber cómo tenemos que medir. Y en contaminantes químicos, como les digo ahora más adelante, cuando ya vamos viendo uno por uno, es de vital importancia porque si nosotros escogemos mal un método analítico y un método de captura, la medición que vamos a hacer no va a funcionar, no va a tener los resultados que nosotros necesitamos. Muy bien, cosas importantes que es bueno que ustedes las tengan en cuenta. Siempre es importante, así como cuando hace un proyecto de graduación uno en la universidad, tener un objetivo de la medición. Eh, ¿Por qué esto es importante? Yo siempre digo a la gente que cuando nosotros hablamos de objetivos de medición, disculpen, cuando hablamos de objetivos de medición, siempre tenemos que saber qué es lo que queremos hacer. O sea, qué necesita hacer esa empresa en la medición y qué es lo que pretende. Cuando esa persona o esa empresa pretende algo específico, tiene que decírselo al higienista para que uno pueda encauzar esa medición desde ese punto de vista. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, nosotros en algunos casos
lo que queremos es ver meramente lo que es la exposición de las personas. Entonces, se hacen una metodología donde se colocan bombas, principalmente, en este caso de polvos y gases, polvos y humos, perdón, se colocan bombas a personas. Pero en algunos casos, también lo que se quiere es censar el ambiente. Cuando queremos censar el ambiente, no se le colocan bombas a las personas, sino que se colocan bombas, que ahorita las vamos a ver también, se colocan bombas en áreas en específico, que están fijas. En algunos casos también, que es la metodología que a mí más me gusta, podemos hacer mediciones mixtas, donde colocamos bombas a personas y colocamos bombas también en lugares fijos, ¿verdad? Que están censando el ambiente. Entonces también el objetivo de medición es muy importante. También es importante identificar las principales fuentes generadoras de contaminantes. Yo siempre le digo a la gente y a los compañeros, alumnos, ¿verdad? A clientes, que al final de cuentas nosotros necesitamos estar lo más cerca posible del contaminante, por así decirlo, del lugar donde se está generando ese contaminante. En algunos casos también, que podría ser una opción, ese contaminante podría encontrarse en muchos lugares de la planta o haberse dispersado por muchos lugares de la planta y necesitamos específicamente medir mucha cantidad de puestos em, para poder saber cuál es el impacto de ese contaminante y cómo se ha ido desplazando en los procesos productivos. ¿Ok? Cosas importantes también, bueno, la cantidad de puestos de medición es importante. No les voy a mentir. Uno, como les digo, a nivel académico, pueden salirle 200 puntos de muestreo en un estudio, pero a nivel de calle, a nivel de lo que es ya la práctica, mucho está definido por el presupuesto que tenga una empresa, por más feo que suene, ¿verdad? Si una empresa tiene muy poco presupuesto, el estudio va a ser muy pequeñito, ¿verdad? Muy poca cantidad de puestos. Entonces, bueno, no vamos a tener la significancia estadística que queremos o que pretendemos, pero también podemos tener un presupuesto un poco más grande y hacer un- una estrategia de muestreo un poquito más grande. Ok. Esa cantidad de puestos, ¿cómo se define? Bueno, normalmente em, casi siempre está muy relacionado con el criterio ingenieril. El criterio ingenieril es básico porque es principalmente la parte de la experiencia que podemos tener nosotros haciendo mediciones en procesos similares para poder determinar si la cantidad de puestos que estamos proponiendo es la correcta o cómo podemos distribuir esa cantidad de puestos en diferentes lugares para que sea lo más representativo posible del tipo de exposición que están teniendo en la empresa, ¿ok? En algunos casos también algunos métodos estadísticos que a mí no me gustan mucho porque son muy cuadrados. En algunos casos también podemos tomar en cuenta artículos científicos para basarnos en la cantidad de puestos, que igual al final de cuentas, van a volver a un criterio ingenieril dependiendo de la cantidad de presupuesto que tengamos. Y en algunos casos también podemos trabajar con las zonas con mayor cantidad de quejas. Casi siempre la persona de la empresa donde vamos a trabajar conoce un poco más del proceso por ejemplo, que yo, y puede saber dónde se presenta la mayor cantidad de quejas y dónde se genera la mayor cantidad de contaminante para poder determinar y hacer correctamente esa estrategia de muestreo. ¿Ok? Ok, tópicos importantes. Yo siempre le digo a la gente, y esto es vital que ustedes lo tengan en cuenta, cuando vamos a hacer una medición de contaminantes químicos, y no solo de químicos, también de físicos y de biológicos, es de vital importancia saber cuáles son las horas y tiempos de medición que más se adecúan al objetivo que nosotros tenemos. Entonces, puede ser que tengamos, ¿qué les digo? Por ejemplo, en el turno A, en el turno de las 6 de la mañana a las 2 de la tarde es cuando tenemos la mayor cantidad de exposición y generación de contaminante y definitivamente nuestra estrategia de muestreo y nuestra medición va a ir direccionada a esas horas de trabajo. Pero también nos ha pasado que tenemos, por ejemplo, muy relacionada también con las horas de mayor producción, pero también nos ha pasado que, por ejemplo, una sustancia muy específica se produce durante cierto tiempo en el turno nocturno, entonces hay que medirlo a esa hora, ¿verdad? Eso tienen que tener ustedes siempre en cuenta, es importantísimo. Para tomar algún momentito. Ok, en los puestos o los procesos a evaluar, siempre tenemos que saber dónde hay que medir. Cerca de máquinas,
cerca de salidas de donde se generan los contaminantes, en naves industriales específicas, en cuartos cerrados en específico donde se producen procesos. Tenemos siempre que tenerlo claro, ¿verdad? A pesar de que suena muy sencillo suena obvio, siempre es importante tenerlo en cuenta. A veces también es importante saber si tenemos que tener el 70% de la jornada. Los métodos analíticos han cambiado mucho, ya no van tan direccionados al 70% de la jornada, sino que ahora son más que todo relacionados, son 3, 4 horas de medición, que se cree que es más que suficiente para un proceso. Pero en algunos casos, como me ha pasado en algunas empresas de dispositivos médicos, para procesos de 12 horas con óxido de etileno, hemos tenido que medir el 80% de la jornada con cambios de tubo cada cierto tiempo, porque sí, nuestra estrategia de muestreo y nuestro análisis nos dice que es mejor muestrearlo así por ciertas razones, ¿verdad? Muy bien. Vamos a quitar esto por aquí. Bien. Una de las preguntas, muchachos y muchachas, que nos hace más la gente es cómo hacemos para determinar, ya cuando entrando en materia, para determinar si un muestreo activo o un pasivo es el mejor para nuestra empresa, para el proceso que ocupamos medir la actividad. Bueno, no les voy a mentir, desde mi punto de vista, siempre los muestreos activos son los mejores, porque, como les pongo aquí, permiten ajustar un flujo de muestreo al tipo de contaminante a analizar, según lo que nos dice el método analítico. ¿Por qué nosotros ajustamos un método de muestreo, ajustamos un caudal? Porque el método analítico lo que hace es que simula la respiración de una persona de acuerdo a ese contaminante, cómo se comporta la respiración de una persona a ese contaminante, y también con un muestreo activo, que son estos, ¿verdad? Los que utilizamos bombas. Por ejemplo, este es uno de polvo respirable. La bomba jala el aire, ¿verdad? Chupa el aire, como le digo yo a la gente. Entonces, nosotros no dependemos de la aerodinámica natural del contaminante, sino que la bomba es la que jala ese contaminante hacia el filtro y simula cómo es la respiración de esa persona en relación a ese contaminante. Por ejemplo, tenemos un montón de muestreos activos, ¿verdad? Podemos tener los famosos tubos de carbono, los tubos de sílica gel, que ahora los vamos a ver. Bueno, eso no los vamos a ver hoy. Podemos tener los cassettes, ¿verdad? Que tenemos de diferentes tipos, las bolsas para muestreo de gases, los impingers para muestreo principalmente de cloro y de ozono. Pero en muestreos activos y pasivos de ahí tenemos diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, desde mi punto de vista, a mí lo que más me gusta como higienista son los muestreos activos. Pero también, en algunos casos, podemos tener muestreos pasivos. Estos muestreos pasivos, como les digo yo a ustedes, no me gustan porque al final de cuentas dependen de la aerodinámica del contaminante. Los muestreos activos pasivos principalmente se utilizan para vapores y gases. Para polvos no tanto, o al menos no he visto. Eh, Son batch que son específicos para cada compuesto o grupos de compuestos que se le colocan en la solapa, abiertos, en la solapa de la camisa a los trabajadores. Eh, a mí lo que me gusta, como lo que no me gusta, como les digo, es que depende de la aerodinámica del contaminante. Entonces, si yo tengo un contaminante muy pesado que tiene en su fórmula química mucha cantidad de carbonos, ese contaminante va a tender a irse hacia abajo y no va a lograr llegar a esa zona de respiración mía donde tengo el batch y, y no se va a poder muestrear. Entonces, podría perfectamente tener un resultado de no exposición cuando en realidad sí existe exposición. O podría ser al revés, ¿verdad? Que de exposición cuando en realidad no existe exposición. Entonces tienen un riesgo enorme de falsos positivos o falsos negativos. Mas, sin embargo, tienen una enorme ventaja también, que es el hecho de que no requieren gran conocimiento o equipos muy sofisticados como los muestreos activos, sino que simple y sencillamente se le colocan al trabajador, se abren y se mandan a analizar al laboratorio. De hecho, ahora, cuando ustedes mandan a analizar a laboratorios en Estados Unidos, principalmente, em, casi que son el mismo precio, los muestreos activos y los muestreos pasivos. Y es porque los mismos laboratorios no, por así decirlo, no le dan mucha, em,
no le da mucha bola, por así decirlo, los muestreos pasivos, no les gusta demasiado. Entonces, bueno, ahí tenemos diferentes tipos. Muy bien. Las bombas de muestreo, esto es importantísimo. Nosotros tenemos diferentes tipos de bombas de muestreo de diferentes marcas. A mí me gusta mucho utilizar Gilliard, bueno, Gillian en realidad, pero hay de otras marcas, hay Creefer, hay Bock, hay, ¿qué otras marcas conozco? Hay SKC, tenemos SKC también. Todas las bombas son de muy buena calidad, entonces ahí ustedes no tienen ningún inconveniente. ¿Qué es lo que hace la bomba? Normalmente se llama bomba de alto caudal. Esta bomba lo que hace es, se puede medir para cualquier contaminante, ¿verdad? Eh, Atrapa el aire o hace pasar el aire por el filtro que estamos nosotros utilizando, ya sea para partículas, para polvos, para gases, para vapores, lo que sean, y lo deja en el medio filtrante, ¿verdad? En este caso es el método de captura. Para polvos nosotros utilizamos principalmente PVC y celulosa. Y normalmente el flujo de muestreo máximo para bombas ocupacionales es de 5 litros por minuto y el flujo mínimo es de 0.020 litros por minuto. ¿Ok? Entonces ahí tenemos diferentes tipos de bombas y tenemos una gama amplia para escoger. No tan amplia, en realidad, tampoco es que son miles, pero sí tenemos bastantes. Ok, calibradores para bombas. Si bien es cierto, esto que estamos viendo es más general, no estamos todavía adentrándonos en el tema de los vapores perdón, de los polvos y los humos, o el material partículo, lo que son aerosoles sólidos. Tenemos diferentes tipos de calibradores, principalmente calibradores primarios y calibradores secundarios. Pero en general, ¿para qué sirve un calibrador? Bueno, un calibrador está empleado para definir y verificar un flujo de muestreo que fue seteado en una bomba. Normalmente ustedes en una bomba se ocupan hacer un muestreo a 100 litros por minuto, por decirlo, perdón, 0.100 litros por minuto. Ustedes le colocan 0.100 litros por minuto, perfecto. Pero cuando ustedes arman el tren de muestreo, que es desde la bomba pasando por el filtro y del filtro pegado al calibrador, ya cuando ustedes verifican el flujo es menos de los 100. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mandar esa bomba o setear esa bomba tal vez a 0.120 litros por minuto para que el calibrador cuando mida 100. Sin embargo, esto es relativo porque, por ejemplo, con lo relacionado con los cassettes, no hay ningún problema, se logra hacer. Pero para los vapores hay que tener un poco más de cuidado porque los tubitos, casi siempre, si ustedes le ponen 0.5 litros por minuto, cuando miden da 0.5 litros por minuto. Entonces es relativo, siempre uno tiene que verificarlo con el calibrador. Las calibraciones de las bombas siempre se hacen antes del muestreo y después del muestreo, porque necesitamos el caudal previo y el caudal post. Bien. Y ese promedio de los rangos de flujo antes y después es el utilizado para calcular el volumen de aire. Entonces es vital, ¿verdad? Poder hacer eso correctamente. Muy bien. La calibración de una bomba, que definitivamente es una medición crítica. ¿Cuál es el propósito de esa calibración? Bueno, es determinar el rango de flujo volumétrico o ese caudal que va a pasar por, por, tanto por la bomba como por el muestreador en un tiempo específico, ¿verdad? Normalmente, cuando nosotros hablamos de eso, hablamos de unidades de volumen por unidades de tiempo, mililitros por minuto o litros por minuto. ¿Ok? Ahí hay una formulilla que yo también les puedo pasar la presentación para que la tengan ahí, ¿verdad? Y el rango de flujo, como les digo, es usado para calcular el volumen total de aire, que el volumen total de aire tiene que ser totalmente acorde a los rangos que les permite o que nos permite un método analítico. Entonces ustedes lo van a ver cuando hablemos un método NIOSH principalmente que nos da rangos. Los métodos OSHA nos dan más rangos exactos, o no rangos, sino flujos, volúmenes específicos, pero podemos andar entre diferentes números ahí de rangos de flujo. Ok, tipos de calibradores. Tenemos varios tipos de calibradores. Los calibradores primarios
Antes uno a nivel académico utilizaba muchos calibradores secundarios. ¿Qué es lo que pasa con los calibradores secundarios? Que uno tiene que hacer una curva de calibración al patrón primario y estar en esas cosas. Ya ahora, tal vez uno a nivel, como les digo, académico, perfecto, ¿verdad? Pero ya a nivel de la calle uno necesita calibradores primarios. Entonces, definitivamente, concierne una medición directa del volumen, este, de un medidor que tiene mucho más precisión y exactitud. De un calibrador secundario, al final de cuentas, traza su calibración a estándares primarios. Este, y normalmente se dice que su manejo es más fácil para andarlo jalando, más sin embargo ahora tenemos calibradores estándares primarios súper chiquititos, que ahora vamos a ver fotos, que son perfectos para andarlos en nuestra maleta de equipos y al menos a mí me gusta más, ¿verdad? Entonces, eso depende de ustedes. Muy bien. Estos son estándares primarios. Yo, por ejemplo, tengo este, ¿verdad? Que es un Mesalabs, para flujos bajos. Tenemos aquí los calibradores de pistón también, los calibradores de pistón sin fricción. Hay unos medidores de burbuja de jabón, que esos ya, pues no son muy utilizados, ¿verdad? Hay que estarle poniendo uno jabón, ¿verdad? Al medidor. Entonces, uno principalmente utiliza los medidores electrónicos sin fricción, que son los que más me gustan a mí. Y también, de hecho, aquí tenemos uno nuevo que yo también lo tengo y ese me gusta mucho, que son los medidores electrónicos, que al final de cuentas calculan ese flujo por medio de sensores electrónicos. Ustedes colocan de alguno de los lados la bomba conectada, ¿verdad? Al, al método muestreo y el método muestreo a este calibrador y nos dice el flujo. Son flujos bastante exactos, entonces a mí me gusta mucho utilizarlos y es súper chiquitito este calibrador. Entonces, bueno, igual se pueden utilizar calibradores de los secundarios, pero al menos a mí me gusta más estos. Muy bien. Ok, compañeros y compañeras, entramos en materia ya específica de lo que son los polvos. Voy a tomar un poquito de agua. ¿Qué es el tema que vamos a ver? Yo pienso que es el tema más grande. Es un tema que, como les digo, muchas veces no todo el mundo tiene el conocimiento de cómo muestrear correctamente un polvo. Si bien es cierto, normalmente los métodos es muy estándar, ¿verdad? Polvo respirable y polvo total, como lo vamos a ver ahorita. Eh, la ciencia a veces no está tanto, aunque no lo crean, en el método de muestreo, sino la ciencia está en elegir bien y hacer una buena estrategia de muestreo. Entonces, cuando nosotros hablamos de polvos, hablamos de diferentes tipos de fracción que tienen los polvos. Los polvos podemos tener de diferentes tipos, ¿ok? Entonces, en este dibujo, por así decirlo, yo les hablé sobre, por ejemplo, vamos a empezar desde abajo con el polvo respirable. El polvo respirable es el polvo que llega hasta los pulmones, son las partículas más finas, normalmente de 2.5 micras para abajo, que son las que me producen la mayor cantidad de problemas en el área de los pulmones, hasta los alveolos de los pulmones. El polvo respirable no se presenta en todos los tipos de gamas de polvos que existen, pero definitivamente es de los más peligrosos. Entonces, bueno, ahí tenemos. También tenemos el polvo torácico, que el polvo torácico es tanto en los pulmones, puede llegar a los pulmones y puede quedarse en las vías respiratorias intermedias. El polvo torácico eh, tiene, eh, pues, tiene algunos muestreadores para medir polvo torácico, mas sin embargo, no es muy común medir el polvo torácico. Y también tenemos el famosísimo polvo total, que ahora se llama polvo inhalable. El polvo inhalable, como les digo, es cualquier tipo de polvo. Normalmente se le llama PM10, mas sin embargo no es el nombre correcto. Es el polvo que tiene diferentes tipos de tamaños y puede llegar desde los alvéolos o quedarse hasta en los cilios de la nariz. Entonces, ven como tenemos diferentes tipos de rangos, podemos tener también en un solo lugar diferentes tipos de polvo dependiendo del tipo de contaminante. ¿Ok? Los métodos de muestreo y muchas veces los análisis que tenemos publicados en revistas científicas, eh,
nos pueden decir el tipo de filtro que necesitamos nosotros. Cuando hablamos de polvo, siempre hablamos de filtros de PVC. Es el tipo de filtro que se utiliza más. Sin embargo, los cassettes sí pueden ser de diferentes tipos, que ahorita los vamos a ver. Muy bien, aquí está el famoso polvo total, el polvo inhalable. El polvo total, el polvo inhalable es el más utilizado, el más utilizado a nivel industrial. ¿Qué sucede con el polvo inhalable o el polvo total? Bueno, siempre es importante, si nosotros no sabemos el tipo de partícula que tenemos, que iniciemos con muestreos de polvo total. Siempre. ¿Por qué? Porque siempre vamos analizando como un tipo de pirámide. Desde el polvo más grande, desde las partículas más grandes hasta las partículas más pequeñas. Entonces, normalmente nosotros pedimos en un cassette de poliestireno que tiene por dentro un filtro con un soporte, el filtro es de 37 milímetros, colocado dentro de un cassette de dos cuerpos, o sea que tiene dos partes plásticas, ¿ok? Y por dentro viene el filtro, ¿ok? Como le digo, normalmente se le llama PM10, más sin embargo, no es el nombre correcto. En realidad, tal vez si pudiéramos ponerle un nombre sería un PM100, porque al ser polvo total o polvo inhalable, partículas todavía, además de PM10, partículas matter, de más de 10 micras, igual entran en el cassette. Entonces, todavía no hay como un nombre específico para eso. Se le dice normalmente PM10, pero no es tan correcto. Normalmente, y estos son los dos métodos, el método más utilizado es el NIOSH 0500. ¿Qué nos dice el NIOSH 0500? Que utilicemos esto, especialmente nos da un rango, nos da un flujo, y nos dice que utilicemos cassettes de PVC desnudos, no desnudos, sino que no tengan este, este dispositivo que nos permite, bueno, les voy a hablar primero del NIOSH 500 y ahorita del 501, que tiene ese tipo. Ustedes colocan el filtro dentro del cassette, colocan la manguera aquí por debajo y el aire entra por aquí. Ese filtro que está por aquí, por aquí entra el aire y el PVC es el que captura al polvo que estamos tratando de muestrear. Ese polvo normalmente no tiene, a no ser que estemos midiendo alguna madera en específico o algún polvo que sí tenga un TLV, normalmente se mide como polvo general, ¿ok? Que normalmente son 10 miligramos por un metro cúbico. Entonces, casi siempre podemos hacer un muestreo más o menos de 133 minutos máximo. Podemos extenderlo tal vez a 150. Ahí podemos pasarnos un poquito, pero no más de eso. Pero también podemos hacer un muestreo con 0,500 que nos permite más tiempo, nos permite, si no me equivoco, como unas 3 horas y media, 4 horas. Ahí hay que verificarlo, no lo tengo aquí a mano. Pero al cassette por dentro le ponemos este dispositivo que lo que hace es encauzar el polvo para que no haya pérdidas. Entonces, es una gran ayuda, ¿verdad? También esto a veces se utiliza, a veces no, ¿verdad? Em, pero bueno, esto va colocado en medio, abrimos el cassette, lo colocamos en medio de los dos cassettes y permite que se minimicen las pérdidas por polvo. Cuando no utilizamos este dispositivo, le puede haber un poco más de pérdidas por polvo. Sin embargo, con un buen manejo, una buena cadena de custodia, no debería ser mucho tampoco. Ok, ven, ese es el polvo, el famoso polvo total, que es el más utilizado. Vamos ahora con el polvo respirable. El polvo respirable, como les digo, normalmente se le llama PM2.5. Utiliza también un filtro de PVC de 37 milímetros. Sin embargo, como ustedes pueden ver en esta foto, el, el cassette es de tres cuerpos, o sea que tiene tres secciones de plástico para hacer el muestreo. ¿Y por qué tiene tres secciones de plástico? Porque el polvo respirable se mide con ciclones, que ahorita vamos a ver de lo que sigue, los tipos de ciclones. Cuando nosotros medimos polvo respirable, aquí tenemos una sección del cassette, aquí tenemos otra y aquí tenemos otra. Si nosotros quitamos la del centro y unimos esta con esta, se nos hace el cassette anterior, el de polvo total. Pero cuando nosotros ocupamos hacer una medición de polvo respirable, lo que tenemos que hacer es quitar esta sección superior y dejar estas dos intermedias. ¿Ok?
En esta sección intermedias, lo que hacemos es colocar el ciclón, que ahorita vamos a ver los tipos de ciclones. Vamos a colocar el ciclón. Va pegado el ciclón, que es este de aluminio, pero en el caso que yo utilizo principalmente los de aluminio, el ciclón va pegado a esas dos secciones. ¿Ok? Por aquí hay un huequito donde entra el aire y todo por medio de centrifugación, todo lo que sea partículas de más de 2.5 micras se depositan en este tapón y no quedan en el filtro, porque en el filtro, ese ciclón lo que hace es una discriminación de tamaño y en el filtro o en el cassette solo quedan las partículas que son de menos de 2.5 micras. Ok, aquí es donde se conecta la manguera a la bomba y aquí sale otro muestreador que hace no un muestreador, como una manguerita flexible que entra a la parte en la parte de entrada del aire, perdón, sí, de succión del aire para el ciclón. ¿Ok? Como les digo, trabajan por centrifugación, este, clasifican, ¿verdad? O discriminan esas partículas. eh, y esas partículas, yo pensaría que es un buen muestreo, el muestreo de polvo respirable. Lo que pasa es que lo que le digo yo a la gente siempre y a los clientes y cuando damos cursos es que no es bueno iniciar con muestreos de polvo respirable de buenas a primeras si no se conoce previamente cuál es el tamaño de la partícula. Porque ustedes podrían caer en un error técnico, que, por ejemplo, en los muestreos de polvo respirable, el TLV más común utilizado es 3 miligramos por metro cúbico. Entonces, cuando ustedes llegan y utilizan un muestreador respirable de buenas a primeras, podría darles un resultado, dependiendo del tamaño de partícula que tenga el contaminante, podría darles un resultado de no sobreexposición. Mas, sin embargo, en los otros tipos de polvo sí tenemos sobreexposición. ¿Qué es el problema? Que podríamos dar un, ¿qué les digo? Un resultado de no sobreexposición, como les digo, y la persona sí podría estarse exponiendo a tamaños de partícula de más de 2.5 micras y nosotros dimos como higienistas el resultado de que no existe sobreexposición. Entonces eso es un problema. ¿Por qué? Porque la persona sí se puede estar exponiendo y nosotros dentro de nuestro análisis decimos que no se expone. Se dijo que no se expone. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Muy bien, ahora tenemos otro tipo. De hecho, estos ciclones son muy antiguos. Yo solo los he tenido en mis manos, más esto no se utiliza realmente. Son ciclones que se llaman Dor Oliver, que son de 10 milímetros, perdón. Los utilizaba mucho la agencia de inspección OSHA, ¿verdad? En los años 70. Tiene mucho problema de efecto electrostático, que hace que las partículas se peguen al ciclón y no al cassette. Entonces, esto ya no se utiliza. Realmente yo nunca he visto a nadie utilizarlo, solo los he tenido en mis manos para, como para conocerlos, por así decirlo, mas sin embargo no se utilizan mucho. Muy bien, tenemos el ciclón más utilizado, que es el ciclón de aluminio. Eh, el ciclón de aluminio tiene muchas ventajas, muchísimas, muchísimas ventajas. No tenemos, casi que elimina la parte de la electricidad estática. Tenemos mayor área de recolección, ¿verdad? Como les dije, el cassette se inserta el ciclón se inserta en el cassette de 3 cuerpos. Tenemos un adaptador que le llaman chupón de calibración, porque si ustedes se ponen a pensar, ¿cómo hago yo para conectar de aquí, de donde entra el aire, al, al muestreador, perdón, al calibrador? Bueno, lo que se hace es que este chupón de calibración ustedes lo encajan aquí y por aquí conectan la manguera y logran determinar cuál es el flujo. Entonces es más fácil, ¿verdad? Este, mm, este es el método utilizado, de hecho, para medir sílice, que es uno de los contaminantes más peligrosos que puede producir silicosis, ¿verdad? Entonces tiene muchas ventajas, realmente tiene muchísimas ventajas. Este ciclón que ustedes ven aquí es un ciclón muy específico, es un GS3, es de plástico. También elimina la parte estática, se utiliza mucho en minas de carbón. eh, el rango de flujo, de hecho, en el anterior es 2.5 litros por minuto y en este es 2.75 litros por minuto. Este es, como les digo, yo solo lo he tenido también en mis manos cuando he ido a congresos, sin embargo no se utiliza mucho. ¿Ok?
No es algo muy utilizado a nivel general. Muy bien, aquí tenemos un ciclón que es específico de SKC, de esta marca, que es un ciclón de plástico que normalmente le llaman un Higgins-Dewey. Es muy popular en Europa y en Estados Unidos, mas sin embargo bueno, utiliza la ISO 7708, pero em, casi que no se está utilizando ya. Casi que todo el mundo está migrando al aluminio y utiliza 3 litros por minuto. Entonces es un tipo de ciclón ahí que ustedes pueden utilizar para el polvo, pero difícilmente lo van a conseguir, ¿verdad? Muy complicado. Ok, viene la parte de los muestreos también de partículas respirables, pero con otros dispositivos menos comunes, por así decirlo. Aquí conectamos una manguera, estos muestreadores se llaman PPI, que es un impactador de cascada paralelo de partículas. Eh, Estos PPI no son muy utilizados, realmente no les voy a mentir, no son muy utilizados, aunque en Estados Unidos sí se utilizan, aquí en Costa Rica difícilmente no, pero igual en Estados Unidos van a utilizar principalmente los cassettes. Tiene el problema de que son desechables, son de uso único, ¿verdad? Aquí viene el filtro por dentro. Puede utilizar de 2 8 o a 2 4 u 8 litros por minuto. Ya con una bomba de caudal alto como la de nosotros, no podemos medir 8 litros por minuto, sino hasta 4, ¿verdad? Entonces, bueno, es una opción también. La entrada viene precargada con platos de impactación, ¿verdad? Que es por así decirlo, que este, que hacen lo mismo, ¿verdad? Que desechan toda la parte que no es respirable y solo nos dejan la parte respirable. Así es como se hacen estos muestreos. Como les digo, esto no es muy utilizado. Y otra de las partes que eso también, ¿verdad? No es muy utilizado, sin embargo, bueno, al menos nunca he tenido un cliente que me pida una medición de estas. Son los muestreadores torácicos, ¿ok? Como les dije yo ahora a ustedes, existe el polvo torácico, ¿verdad? El polvo torácico se queda principalmente, es el PM4, se queda principalmente en las vías respiratorias intermedias y en las inferiores. El PM4 tiene la desventaja de que tenemos un TLV torácico para polvos, pero para muy pocos polvos. Entonces, solo, por ejemplo, para ácido sulfúrico, el polvo de algodón, para muy poquitos, ¿verdad? Todos son muestreos muy poco utilizados. Tenemos, de hecho, un par de muestreadores, el PPI de torácico de SKC y el BGI de torácico, ¿verdad? Que es un tipo de ciclón también que se utiliza de forma torácica. Y que también lo que hacen es discriminar los contaminantes que sean mayores a 4 micras. Nos quedan las de 4 micras para abajo. Entonces, bueno, es para que lo vean ahí, ¿verdad? Pero no es algo muy utilizado. Ahora tenemos algunos mezcladores de polvo total, que estos yo sí tengo, mas sin embargo no se utilizan mucho. Estos, el muestreador IOM del Instituto de Medicina Ocupacional de Inglaterra, si no me equivoco, el ppm, perdón, el IOM es, por dentro tiene un filtro, ¿verdad? Aquí conectamos la manguerita, este, y nos muestrea polvo, ¿verdad? Así es como se hace. No se utiliza mucho, ven, aquí les puse cómo lo vamos quitando, ¿verdad? Tiene como diferentes secciones. Pero no se utiliza mucho, realmente es un muestreador poco utilizado. Más sin embargo, sí tuve un cliente eh, que tenía su casa, parte de sus operaciones aquí en Costa Rica, que sí tenía le gustaba medir con IOMs, entonces tuvimos que hacer el muestreo con IOMs. Pero bueno, aparte de eso, ninguno. Utiliza 25, es un cassette por así decirlo, un cassette, ¿verdad? Y un filtro de 25 milímetros. Se colecta a 2 litros por minuto, ¿ok? Em, y en realidad es un muestreo normal, ¿verdad? Nada del otro mundo, pero el muestreador sí es diferente. Este muestreador también lo tengo yo, de este sí no he hecho estudios, solo tengo uno como por muestra, que es el muestreador Button, que también es una alternativa para los cassettes y para el IOM, para partículas inhalables. Em, Esta pantallita que tienen ahí evita que las partículas grandes caigan en el filtro por salpicaduras, ¿verdad? Eh, y bueno, realmente aquí lo repetí, disculpen. Es un muestrador poco utilizado, también tenemos los afamos, ¿verdad? Y tiene un filtro por dentro. Como les digo, nada del otro mundo, aquí conectamos la manguera y bueno, es otra forma de mostrar el polvo inhalable, más sin embargo, normalmente
vamos a utilizar los cassettes de 2 cuerpos. Eso va a ser lo más común. Bien, hay otra medición que es el impactador de cascada. ¿Qué es lo que hace el impactador de cascada, compañeros y compañeras? Es un muestreador que lo que hace es ir clasificando las partículas por gravedad de acuerdo al tamaño. Estas placas que tienen aquí va haciendo los muestreos de acuerdo al tamaño de las partículas que tenemos. Normalmente va muestreando de PM1, PM2.5, PM4, PM7, PM10, PM15. Existen varios, ¿verdad? Entonces, este impactador de cascada también se puede utilizar. Más sin embargo, yo lo he visto principalmente en muestreos ambientales, no tanto en muestreos ocupacionales. Es poco común en muestreos ocupacionales. Entonces, como les digo, yo por ejemplo de estos no tengo, ¿verdad? Como les digo, los he tocado, los he visto, pero no es algo como que sea rentable, por así decirlo. Ok, algo muy importante y que yo se los quería poner como parte de este curso rápido, por así decirlo, de contaminantes químicos, es la selección del tipo de muestreo. Como le dije yo ahora, siempre yo les recomiendo que cuando vamos a medir polvo, inicien con polvo total. Porque si inician con polvo respirable, podrían tener un error técnico, un falso positivo o un falso negativo. Principalmente un falso negativo, que será lo más peligroso, donde las personas sí están expuestas a polvo, más a otros tipos de polvo y no a polvo respirable. Y nosotros decimos que no hay polvo, que no hay problema, y no se hace ningún tipo de control en equipo de protección personal o en controles más ingenieriles, más operativos, y la persona tal vez sí se está exponiendo, ¿verdad? Entonces yo siempre les recomiendo, inicien con polvo total. Si las recomendaciones de polvo total, o inicien con un muestreo mixto, podrían iniciar con unos muestreos de polvo total, unos puestos, y unos muestreos de polvo respirable, ¿verdad? Entonces, siempre lo que yo les recomiendo es un buen consejo. Y siempre le digo a la gente, ¿verdad? La herramienta de la encuesta higiénica es la mejor aliada para estos casos. Bien, hay algunos estudios previos o algunos estudios complementarios que es importante que ustedes sepan cuando vamos a hacer un muestreo de polvo. ¿Ok? Eh, este muestreo es principalmente con lectura directa, o sea, que tenemos muestreadores de lectura directa para polvo que nos dan resultados en el momento, ¿verdad? Resultados instantáneos que nos pueden ayudar a saber si es mejor hacer el muestreo con polvo total o con polvo respirable. Estos muestreos se llaman nefelometrías, nefelómetros. No sé si ustedes los han visto alguna vez. Este es un muestreador de partículas que mide, puede cuantificar cantidad de partículas o concentración de partículas. ¿Ok? Tiene diferentes tipos. Puede medir hasta en general partículas totales suspendidas. Ustedes lo colocan en el lugar donde quieren medir, ¿ok? Y él les va diciendo la cantidad de partículas o la concentración en miligramos por metro cúbico de partículas o hasta en microgramos por metro cúbico de las partículas de los diferentes tamaños. Entonces, si nosotros logramos determinar que gran cantidad de concentración de polvo está entre 2.5 y 4 micras, porque los resultados son los más grandes, podemos entrar de una vez a un muestreo de polvo respirable. ¿Ven? Pero si nosotros logramos determinar que el PM10 y las partículas totales suspendidas son las que dan las concentraciones más altas, definitivamente cuando medamos con cassettes, que va a ser ya la medición definitiva para comparar con límites de exposición, esa medición de partículas totales suspendidas es o de PM10, es la que nos va a ayudar para determinar si tenemos, con este nefelómetro, si tenemos que medir con polvo total o polvo inhalable desde el principio. ¿Ok? Entonces podría ser un estudio previo, la nefelometría, que nos podría ayudar. Yo también se lo recomiendo a los clientes desde el punto de vista de que es un buen estudio complementario, para que midamos con los dos, con cassettes y con nefelómetros, para tener todavía datos más robustos, para poder tener buenas recomendaciones y conclusiones. Ok, vamos con un tema que también es interesante, es el tema de los humos. Ahí en el tema de polvos, como les digo, la cantidad de muestreadores es elevada, existen bastantes, no tanto como en vapores, ¿verdad? Que en vapores es gigante la cantidad de tipos de muestreadores, pero en humos también tenemos ahí como un dilema, ¿verdad?
Muchas veces, ¿por qué hago yo mucho hincapié en los humos? Los humos son un muestreo que, que muchas veces es confundido, y de hecho por eso les dije los conceptos al principio. Muchas veces vemos al humo, que sí se ve visualmente, ¿verdad? Puede ser gris, puede ser negro, puede ser blanco. Vemos al humo y decimos, mira, es que salen esos vapores de ahí, salen esos gases de ahí. Y no, realmente es un humo, es un material particulado que cuando ustedes lo ven en el aire parece como si fuera un gas, pero recuerden que los gases y los vapores no se ven. Entonces parece como si fuera un gas, pero si ustedes le colocan una manta blanca, esa medición y ese contaminante, ¿verdad? En este caso un material particulado va a quedar pegado en esa manta blanca como si fuera un polvo. Entonces es muy importante saber cuándo es un humo, cuándo es un vapor, cuándo es un polvo. ¿Ok? Los humos. Cuando hablamos nosotros de humos, tenemos ciertas generalidades interesantes. Eh, las partículas de los humos son aerodispersadas, ¿verdad? Que normalmente por algún tipo de combustión eh, se incorporan al ambiente y normalmente son más pequeñitos que los polvos. El tamaño de la partícula es más pequeño. ¿Ok? Para que se considere un humo, perdón, debe pasar por un proceso de combustión. Sin embargo, tenemos los polvos metálicos que si bien es cierto, no son un humo. Los polvos metálicos también los medimos como si fueran un humo. ¿Ok? Es un polvo, mas sin embargo no lo podemos muestrar como polvo, tenemos que medirlo como un humo. ¿Por qué? Porque en algunos casos no necesariamente esos metales han sido incorporados porque sufrieron un proceso de combustión en soldadura, por ejemplo, o salieron de alguna mufla que está quemando algún hidrocarburo, sino que pueden ser incorporados al ambiente por un lijado, por un desbastado, por un sandblasting, por algunos de los otros. Entonces, si bien es cierto, no es un polvo, perdón, es cierto, no es un humo, sí lo hablamos como si fuera un humo, ¿ok? Con los métodos de humo, ¿ok? Entonces, cada uno tiene sus propios métodos analíticos. Muy bien. Eh, como les dije, cuando hablamos de humos metálicos, los humos de soldadura y los humos de automotores se consideran un material particulado. Siempre es un material particulado y nunca tenemos que tratar de muestrarlo como si fuera un vapor con tubos de carbono, tubos de sílica gel, XAD7, nada de eso. ¿Ok? Siempre lo vamos a muestrear con cassettes de celulosa de 37 milímetros también. ¿Ok? Siempre es importante saberlo eh, para tenerlo en cuenta, ¿verdad? Y no cometer un error técnico. ¿Ok? De todas formas, ahí estamos los higienistas para, pues, para ayudarlos en ese tema, ¿verdad? Para poder guiarlos en eso y que hagamos el muestreo correcto. Muchas veces cuando nosotros necesitamos hacer muestreos de metales, es importantísimo, y aquí sí es vital, ¿verdad? Saber, no tanto para el muestreo, sino para el análisis. Todos los metales se miden con celulosa. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros ocupamos saber, cuando llevamos ese cassette a analizar, ocupamos decirle al laboratorio cuáles metales ocupamos en específico, porque el análisis no es por gravimetría, como los polvos, diferencia de masa, sino que se utiliza otro método que va, no recuerdo el nombre en este momento, pero que va, ustedes llevan el cassette, sacan el filtro y el filtro se digiere, ¿ok? Ese filtro se digiere y eh, el equipo va dando las diferentes masas de cada uno de los metales que nosotros les decimos. Si le decimos al laboratorio que mida cromo, que mida tuxteno, que mida estaño, cadmio, zinc, oro, plata, todos los metales que ustedes quieran. Ahora bien, muchísimos metales pueden ser analizados. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros ocupamos saber cuáles son, por ejemplo, en soldadura, cuál es el diodo que está siendo añadido, ¿verdad? La soldadura que está siendo añadida, eh, para saber qué es lo que tenemos que decir al laboratorio que nos analice. Porque, por ejemplo, si la soldadura no tiene cadmio y le decimos al laboratorio que analice cadmio, no va a salir nada, ¿verdad? Entonces hay que tener eso muy en cuenta, es muy importante. Ok, muy bien. También, cuando hablamos de métodos analíticos, cuando hablamos específicamente de los humos,
y de hecho, de los metales en sí, ¿verdad? Se utiliza principalmente el método OSHA ID 121. Ese es el más utilizado. Normalmente a 2 litros por minuto se setea la bomba y podemos llegar a muestrear hasta 8 horas. Que 8 horas son 960 minutos. No les digo que no, pero es muy poco común, ¿verdad? O sea, normalmente uno muestrea 4 o 5 horas, ¿verdad? Y ya tiene un flujo aceptable para poder hacer el análisis. Si hubiera que medir las 8 horas, se mide, ¿verdad? No hay ningún problema. ¿Ok? También se utilizan cassettes de 2 cuerpos, como ven, que es el mismo cassette de polvo, pero lo que cambia es el filtro por dentro. Tiene soporte también, pero el filtro por dentro lo que tiene es es un filtro de celulosa, no de PVC. En algún momento, ojalá que tal vez en el Consejo de Salud Ocupacional, ¿verdad? Podremos hacer un curso presencial. Esto nos ayudaría. A mí me gusta mucho dar cursos presenciales también porque eh, tal vez muchos de nosotros a nivel académico en la universidad no recibimos gran, gran cantidad de conocimientos en esta materia de higiene y mucha gente ni siquiera conoce los muestreadores, ¿verdad? Nunca ha visto un tubo sílica gel, nunca ha visto un tubo colorimétrico, un ciclón de aluminio y es bueno, ojalá que tal vez en algún momento podamos hacerlo. Eh, en algunos casos, este es un método genérico del OSHA para todos los metales. Sin embargo, también NIOSH nos da algunos métodos específicos por metales que pueden cambiar hasta que en vez de celulosa se analicen con PVC y también pueden cambiar los flujos. Pero yo siempre recomiendo a la gente que a nivel práctico lo mejor es utilizar el método OSHA, el IDE 121. Una característica, compañeros y compañeras, que tienen los metales y que es muy importante, es que los metales, cuando ustedes van a un laboratorio, el laboratorio les cobra por metal, que no es un solo análisis, sino que los metales tienen diferentes precios. Los metales preciosos, la plata, el platino, el oro, son más caros. Entonces, ustedes tienen que tener eso en cuenta para sus costos, ¿verdad? Porque no es lo mismo el estaño y el níquel y el aluminio que esos otros metales que les dije que son más caros, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta en sus empresas, ¿verdad? Muy bien, seguimos. Como les digo, el flujo estándar es de 2 litros por minuto y normalmente las medidas no superan las 5 horas. Sin embargo, sí hemos tenido que hacer mediciones de 6, 7 y hasta las 8 horas. Entonces, ahí depende también de nuestra estrategia de muestreo y lo que nos dice hasta la encuesta higiénica, ¿verdad? Ok, vamos con los polvos metálicos. Ok, ¿qué sucede con los polvos metálicos? Que a diferencia de lo que les expliqué ahora, que los humos, que pasan por un proceso de combustión, no pasan por ese proceso, sino que se incorporan al ambiente por el lijado, desbaste, sandblasting de alguna u otra forma. Entonces, si bien es cierto, los analizamos eh, exactamente igual, normalmente con cassettes con filtro de celulosa, es importante no confundirlos porque en algunos casos los controles de ellos pueden ser diferentes. Puede ser que estemos hablando de mecanismos de extracción, porque estos polvos metálicos son partículas más pesadas. Entonces, si nosotros necesitamos hacer un proyecto de control, este proyecto de control tiene que estar más cercano a la fuente de generación y tener mayor velocidad de captura y por tanto mayor caudal que en caso de que fueran humos metálicos, que los humos metálicos tienden a subir y sería más fácil recogerlos, ¿ok? O recolectarlos y poder extraerlos. Entonces, ven que es importante saber de dónde viene ese metal, si viene de un humo o si viene de un polvo. Muy bien, los métodos analíticos en general, ya yéndonos a temas más específicos, ya dejando pues, un poquito de lado específicamente los humos. ¿Qué sucede con los métodos analíticos? Bueno, los métodos analíticos son nuestra mayor ayuda. Realmente los métodos analíticos pues son investigaciones científicas que hacen que, que nosotros tengamos alguna forma de mostrar algún contaminante. La mayoría de contaminantes del mundo no tiene método analítico, pero sí tenemos bastantes métodos analíticos para mostrar diferentes tipos de contaminantes. ¿Por qué son importantes los métodos analíticos? Ustedes se pueden meter a OSHA y ver Analytical Methods en OSHA, perdón, en IOSH, perdón y en OSHA también, y ustedes van a ver todas las partes que llevan, que llevan los métodos analíticos. Muy importante, nos dan los caudales de medición. Los caudales de medición son
pues casi siempre muy estándar, ¿verdad? Al menos cuando estamos hablando de este tema. Más sin embargo, dependiendo del método analítico, por ejemplo, si ustedes se dan a un 1501 de hidrocarburos aromáticos de vapores, el método analítico te dice diferentes tipos de caudales y diferentes tipos de volúmenes para los diferentes hidrocarburos. Entonces hay que tener muy en cuenta saber cómo lo vamos a medir para no medir de más y no medir de menos dependiendo del tipo de contacto. También nos dice los volúmenes de muestreo, como les digo, y nos dice el método de captura, que no, es muy importante. Nos dice la técnica de análisis de laboratorio, que cuando ya empieza la parte de análisis de laboratorio, ya tal vez a nosotros los higienistas o a nosotros de salud ocupacional, sí es importante saberla, pero más no, pues uno no es el laboratorista químico que hace el análisis, ¿verdad? Uno es el higienista. Uno lleva la muestra a analizar. ¿Ok? También nos dice el número de blancos, que esto es importante. El blanco es un filtro de control, el que no, es un filtro que se abre, pero que no se le hace pasar aire, que no se conecta a una bomba. Se utiliza en la precalibración y la postcalibración y es para ver más o menos cuánta contaminación ambiental existe en el lugar. Pero eso también es una forma como ponerse una soga al cuello. Realmente ustedes, cuando abran el filtro, el blanco, lo que hacen es que lo abren en una oficina o en algún lugar que no tenga tanta contaminación, ¿verdad? Para que no se les contamine el blanco. Y nos da un montón de información analítica que es más que todo como un análisis de laboratorista químico, ¿verdad? O de químico analítico, no tanto del higienista. Ok, bien. Otra parte que es importante que ustedes tienen que saber cuando vamos a hacer un análisis de contaminantes químicos es saber los tipos de concentraciones o límites de exposición que existen. Nosotros tenemos principalmente tres organizaciones a nivel mundial que nos dan límites de exposición, que son ACGIH, OSHA y NIOSH. ¿Ok? Los de ACGIH son los más comunes, son los que se llaman TLV, que es Threshold Limit Value. Tenemos el TLV-TWA, que es Time Weighted Average, que es para 8 horas de exposición. ¿Ok? Pero si hacemos un estudio de 3 horas, es igual el TWA con el que se compara. Si es media hora de exposición, es igual con el TWA, porque los otros, el STEL, que es para mediciones de 15 o 20 minutos máximo, máximo 4 veces por jornada. La persona se puede exponer 4 veces por jornada, máximo 20 minutos. Máximo 20 minutos. Y tenemos el TLVC, Tilling, que es una exposición techo máximo 15 minutos solo una vez por día. Estos son los que más utilizamos. Sin embargo, el TWA, con solo que sea una medición ya de 30 minutos, si bien es cierto, esos 30 minutos están más cerca de los 20 minutos, esos 30 minutos, se compara con un TLV-TWA. Tal vez en algún momento tengamos algún valor, otro valor intermedio que haga muestreo, que tenga algún parámetro de comparación de 1 o 2 horas, pero no los tenemos en este momento. Muy bien, vamos con NIOSH. NIOSH tiene solo dos. NIOSH tiene el REL, se llaman REL, Recommended Exposure Limits, para 10 horas de exposición, TWA, y REL, el REL-C, el Ceiling, que es para 15 minutos máximo. Okay, también ustedes pueden utilizar el NIOSH. Y tenemos el OSHA. Los de OSHA se llaman PEL, Permissible Exposure Limits, que también tiene el TWA para 8 horas, el STEL para 20 minutos o menos, y el C, 20 minutos o menos, máximo 4 veces al día, y el C, 15 minutos máximo, una vez al día. ¿Por qué les digo esto? Es importante, porque cuando nosotros estamos ya haciendo un informe para saber si estamos sobreexpuestos o no estamos sobreexpuestos, siempre es importante saber contra cuál parámetro vamos a comparar. ¿Por qué? Por ejemplo, en polvo, si mal no me equivoco, tenemos en polvo respirable, en NIOSH tenemos 5 miligramos por metro cúbico y en ACGH tenemos 3. Ahí me perdonan si no es correcto, pero es al revés. O es así correcto, pero es que no me acuerdo bien cuál es uno y cuál es el otro. Pero cuando tenemos ese tipo de concentraciones, ¿qué nos dice la teoría? Bueno, si yo con cuál de los dos comparo, con 3 o con 5 miligramos por metro cúbico, siempre la teoría dice que para proteger al trabajador tengo que compararlo con el valor menor. Entonces, en ese caso,
tenemos que compararlo con 3 miligramos por metro cúbico. Entonces, de ahí, es una forma de proteger al trabajador. Más sin embargo, me ha pasado principalmente con algunos vapores que el límite de exposición es tan, pero tan bajo que con solo hacer los cálculos más básicos, o sea, con casi que concentraciones con cero, ya da sobreexposición. Entonces así no funciona. Hay que pasar a un mejor, hay que utilizar mejor un valor un poquito más alto porque no nos entorpece los cálculos, por así decirlo. ¿Ok? Bien. Esto es muy importante, muchachos y muchachas. Ustedes saben que los estudios de higiene son diferentes a los estudios de laboratorio. Normalmente los estudios de higiene son más caros que los estudios de laboratorio. Normalmente un laboratorio eh, hace un muestreo eh, y te da un número. Entonces ese número puede ser 100, 220, el número que ustedes quieran, ¿verdad? ¿Qué sucede con ese número? Un número por sí solo no significa nada, ¿ok? Es como un análisis de sangre. O sea, me dice si estoy sobreexpuesto o no, mas sin embargo, yo no solo necesito eso, yo necesito que el estudio me diga qué hago. En caso de que todo esté bien, no hay ningún problema, pero en caso de que algo esté mal, que haya sobreexposición de algún químico, yo necesito saber qué tengo que hacer. Ahí es donde entra la higiene. La higiene es la que hace los controles para saber qué es lo que tenemos que hacer. Pero esos controles tenemos que tenerlos muy claros porque antes de eso tenemos que hacer una corrección del TLV. ¿Ok? Un laboratorio difícilmente les va a dar una corrección de TLV, muy pocas veces. ¿Ok? Pero en un estudio de higiene ustedes sí lo van a ver. ¿Qué es lo que sucede con una corrección del TLV? Costa Rica no tiene jornada laboral, los TLVs están hechos para jornada laboral de 40 horas por semana. Costa Rica trabaja 48 horas por semana. Entonces, ese TLV, para podernos exponer en vez de 40 horas, 48 horas, debemos exponernos a menos concentración. ¿Ok? Entonces, para corregir ese TLV, yo tengo que saber cuánto se expone una persona. Y normalmente cuando hablamos en Costa Rica hablamos de 48 horas. Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza un método que está, un método matemático, un modelo matemático que se llama brief y escala. ¿Ok? Entonces, tenemos un factor de corrección por día y tenemos un factor de corrección por semana. Normalmente nosotros utilizamos por semana. El factor de corrección por día se utiliza, por ejemplo, cuando la persona realmente trabaja una vez por semana haciendo ese proceso o una vez cada 15 días. Entonces podemos corregirlo por día. Pero si no, normalmente tenemos que corregirlo por semana. Igual yo les dejo en la presentación para que ustedes vean cómo se hace estos cálculos. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros tenemos el metal hierro, el método, el valor OSHA para el hierro son 10 miligramos por metro cúbico, el TLV. Y el límite de exposición de NIOSH es 5 miligramos por metro cúbico. Entonces, recuerden lo que les dije anteriormente, yo escojo el menor para proteger al trabajador. O sea, yo voy a comparar con 5 miligramos por metro cúbico. Pero este 5 miligramos por metro cúbico está para ser comparado con 40 horas por semana, pero Costa Rica trabaja 48 horas por semana. ¿Ok? Entonces, aquí es el rate de NIOSH, perdón. Entonces, el factor de corrección para Costa Rica, si ustedes hacen el cálculo anterior, es 0.78. ¿Ok? 0.78. Para Costa Rica en general, si hay alguna empresa que trabaja 45 horas, bueno, lo corrigen con 45 horas. ¿Qué significa? Que este valor siempre lo multiplico por el factor de corrección para que me dé el nuevo TLV. En este caso, el REL de OSHA es 3.9 miligramos por metro cúbico. O sea, yo ahora ya no comparo con 5 miligramos por metro cúbico, comparo con 3.9. Y si yo decidí utilizar el PEL de NIOSH, es 10 por 0.78, o sea, mi nueva concentración, límite de exposición ocupacional, perdón, es 7.8 miligramos por metro cúbico. ¿Ok? Y recuerden, esto es muy importante, los STEL y los C no se corrigen, esos no tienen forma de corrección. ¿Ok? La norma aplicable a Costa Rica
que no es de acatamiento obligatorio porque es de INTECO, pero nos dice al menos las concentraciones ambientales máximas permisibles, es la INTE 3108 04-2016. ¿Ok? Para que sepan que esa es la norma. Bien. Ok, les iba a hacer una aclaración en esto que me ha pasado y tal vez ustedes lo sepan. En algunos casos hay que hacer algunos muestreos, principalmente sucede con gases y vapores. Hay que hacer algunos muestreos que son, esos muestreos son STEL o C, son de 15-20 minutos máximo. ¿Qué es lo que sucede? Que no todas las sustancias tienen TLU STEL, ¿ok? Entonces, les voy a dar un santillo, para así decirlo. Cuando ustedes tengan una sustancia que no tiene TLU STEL y necesitan hacer un muestreo STEL, pero esa sustancia sí tiene TWA, pueden utilizar una cosa que se llama el criterio de las desviaciones. Significa que cuando ustedes no tienen ese TW STEL, agarren el TWA y lo multiplican por 3. Por ejemplo, si fuera 5 miligramos por metro cúbico, lo multiplican por 3, entonces les da 15 miligramos por metro cúbico. Entonces, esa sustancia, el TLV STEL para esa sustancia sería 15 miligramos por metro cúbico. Así sería. Si bien es cierto, es una buena práctica, no tiene demasiada ciencia por detrás para poder hacer eso. Es algo que no tiene que tener en cuenta, ¿verdad? Es como un volado que les puedo pasar, ¿verdad? Que les puede servir. Muy bien. Ok. Vamos con las enfermedades por polvos y humos. Ok. Compañeros y compañeras, en este curso este curso corto, no vamos a ver la parte de estadística, porque la parte de estadística es muy, muy fuerte. Ya cuando tengamos resultados, tenemos que utilizar pruebas de hipótesis, los cálculos de desviaciones geométricas estándar y otro tipo de cosas que ya se complicaría mucho, ¿verdad? Y no es que para eso también estamos los higienistas, ¿verdad? No es para que nos compliquemos tanto la vida, ¿verdad? Y es para que ustedes por lo menos sepan que existe, pero no se van a poner a hacer ese tipo de cálculos. Bien, en enfermedades por polvos y humos, eh, se los quise poner porque es importante, ¿verdad? Tenemos muchas veces las neumoconiosis que son fibrogénicas, ¿verdad? Que hacen fibrosis en los pulmones, como la silicosis y la antracosis, que es el pulmón de minero, ¿verdad? Tenemos también en algunos casos algunas neumoconiosis no fibrogénicas, que en algunos casos son producidas por metales principalmente. También en las fibrogénicas podemos tener algunos polvos de madera, que claro que se produce, polvos de cemento también. Y en estas no fibrogénicas, algunos metales como aluminio, estaño, ¿verdad? Que se depositan en los pulmones, pero no producen fibrosis, ¿ok? De esto, recuerden que las fibrogénicas es un cáncer, ¿verdad? Las personas van a morir. Y tenemos lo que es el asma ocupacional, principalmente que produce un tipo eh, de asma, ¿verdad? Pues sí, como el asma que conocemos normal, ¿verdad? Pero principalmente por polvos de algodón y de cáñamo, que son los dos más comunes. Y también podemos tener una neumoconiosis por hipersensibilidad, ¿verdad? Que normalmente se le llama alveolitis alérgica extremis. ¿Ok? Muy bien. Bien, yo les quise poner los controles de exposición de una forma genérica, ¿verdad? No es algo muy grande tampoco, porque los controles de exposición, un estudio que no genere controles de exposición en caso de que haya sobreexposición y problemas en general, es un estudio que está incompleto. Yo siempre le digo a los clientes que eso sería como ir a un doctor, tener una enfermedad y que el doctor le diga a uno, mira, tenés tal enfermedad, y que uno le pregunte, bueno, ¿qué doctor? ¿Cómo se cura? ¿Qué tengo que hacer? Ah, no sé. No, ya eso yo no tengo idea, ¿verdad? O sea, imagínense algo así, ¿verdad? Entonces uno como higienista tiene que también no solo diagnosticar, sino que tiene que resolver en caso de que haya que resolver. Bien, en toda la parte de controles es importantísimo saber si existe la posibilidad de la sustitución del material que está produciendo el problema. O sea, realmente podemos sustituir el material, podemos encerrar la producción de ese material para que la gente no se exponga. Bueno, puede ser una opción, ¿verdad? Y que podría ser aquí en la parte de aislamiento, ¿verdad? Otra forma, de hecho esta foto es totalmente mía, ¿verdad? Estamos viendo humos de soldadura y en esta empresa tenían los extractores totalmente pegados al proceso. Y ustedes cuando salen los humos que son blancos de esa soldadura, ustedes ven inmediatamente que se dirigen hacia el extractor.
Ok, esta gente utilizaba protección, pero el extractor era tan bueno que no ocupaban protección, ¿verdad? Sin embargo, bueno, primero pusieron protección y después pusieron el extractor. Normalmente uno primero hace, hace los estudios para saber si existe exposición y después hace los controles, ¿verdad? Entonces, saber si ocupamos un sistema de extracción generalizada, si ese sistema de extracción necesita extracción de polvos, ya sean polvos comunes o polvos metálicos, o si necesita extracción de humo. La extracción de humos es más fácil, pero la de polvo sí requiere mayor velocidad de captura. Entonces eso es bueno que lo sepan, ¿verdad? Ya sí tenemos que hacer controles desde el punto de vista, no solo aquí en la campana, que esto no es una campana en sí, ¿verdad? Es nada más el orificio, pero podría tener una campana, y tenemos que saber también las velocidades internas, las velocidades de captura, es todo un mundo, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo en cuenta para hacer los controles. También es importante saber si en algún caso no se puede tener equipo de protección, perdón, no se pueden hacer controles de este tipo porque entorpecen las labores o el proceso, o no es viable simplemente. Entonces, aquí vienen los equipos de protección personal. Em, Aquí les puse yo algunas fotillos, ¿verdad? Hay de varias marcas, 3M, North, Gerson, de todo tipo, ¿verdad? Este, pero bueno, en algunos casos lo único que aplica, ¿verdad? Es un equipo de protección personal, ¿verdad? Si bien es cierto, dicen que los equipos de protección personal es lo único que tenemos que poner, este, no siempre es tan fácil, ¿verdad? A veces es un poco complicado. En algunos casos también, dependiendo del tipo de situación, principalmente en minería, podríamos tener equipos de respiración autónoma con tanque o conectados a los sistemas de aire comprimido, que yo recuerdo que en el ICE lo utilizaban mucho en los túneles. Entonces, bueno, es una opción también cuando ocupamos controles de exposición. Muy bien. Como les digo, esta es la parte más básica, ¿verdad? No vamos a ver la parte estadística ni nada de eso, ¿verdad? Espero en algún momento que tengamos algún tipo de que se pueda dar una charla ya presencial para que ustedes vean equipos, vean cómo es un calibrador, cómo es un tren de muestreo, que toquen los equipos, eso es muy importante. Yo a veces pongo a mis clientes también los pongo a calibrar para que vean cómo se calibra, porque todo eso tal vez nosotros, pues lo vimos muy poco en la universidad, ¿verdad? Entonces, siempre es bueno, ¿verdad? Estar empapado de ese tema, ¿verdad? Em, no sé si tienen alguna duda, pregunta o comentario. Te cedo la palabra, Rudy, para que me ayudes con este tema. Sí, claro, don Diego. Muchas gracias más bien ahí por la presentación, por la amplia presentación realizada. Pues sin duda alguna, me incluyo ahí, consideramos que a muchos nos ayudó nuevamente a reconocer algunos conceptos y refrescar, si se puede llamar así, sino más allá, de de lo que recibimos en un momento determinado en la academia, ¿verdad? Y pues por acá hemos tratado de llevar a la práctica. Hay muchos temas ahí de interés, sin duda alguna, y usted hacía referencia a esto, lo de los TLVs con respecto a las jornadas realizadas, practicadas en nuestro medio, pues sí nos lleva ahí a todo un tipo de intervención, reflexionando un poco, ¿verdad? Con algunos temas que nos llevarían ahí a tener que hacer estudios eventualmente, si se considera un proyecto que está ahí sobre el tapete en la Asamblea Legislativa sobre la jornada de 4x3, ¿verdad? Sin ánimo de crear aquí ningún tipo de polémica en ese sentido, pero sería un tema importante para las personas que el día de mañana tendrían que pues, encargarse de asesorar a la empresa que optara por una jornada como la que se presenta en el proyecto. Muy importante, inclusive saca usted a colación, ¿verdad? Lo que es el asbesto. Si bien es cierto, pues sí, hay una restricción, hay un reglamento, ¿verdad?, que prohíbe el ingreso del asbesto en nuestro país, pero no hay que dejar de lado que hoy en día hay muchas estructuras pues que tienen presente estructuras, tal vez edificios ya de cierta antigüedad y pues que fueron construidos en la parte arquitectónica con material de asbesto. Entonces, cuando se realizan demoliciones, pues vemos cómo también están presentes, ¿verdad? El sílice ni qué hablar. Pues sí, es un tema muy importante y hay que tomarlo ahí muy, con un compromiso, ¿verdad? Soldadura, como usted lo mencionaba. Pues sí, son diferentes tipos de escenarios que podemos encontrarnos con estos dos y claro que sí, no, más bien
le tomamos la palabra desde ya para eventuales actividades que podemos llevar a la práctica. Pues aquí dentro de nuestro escenario, dentro de la actividad, tenemos personas formadas en salud ocupacional y repito, y tal vez personas que pertenecen a comisiones de salud ocupacional y que tal vez no tienen tal vez esa formación previa, que han incursionado en el tema, es muy importante, pero nos lleva ahí a esa reflexión, ¿verdad? Que tenemos que crear todo un tipo de intervención apropiada. Sí estamos tratando de hacer ver de que esta presentación, le entendí, usted la va a aportar, ¿correcto? Claro, claro. Sí, entonces, más bien aprovechando, porque al principio sí tuvimos algún inconveniente ahí con el enlace de la lista de asistencia, pues obviamente con los correos que nos puedan ahí anotar, pues ahí estaríamos enviando la presentación. Eso sin dejar de lado de que la grabación pues está siendo presentada, subida a YouTube, ¿verdad? Como se ha puesto ahí en el chat. Ahí se va a anclar, ustedes la pueden descargar, pero igualmente ahí nos comprometemos con enviar lo que es la presentación que don Diego aquí nos facilite. Igualmente tomarle la palabra, repito, para cualquier otro tipo de tema importante. Y lo ideal, como dice, fuera presencial. Bueno, vamos a ver cómo hacemos ahí también ese tipo de amarre, ¿verdad? Para poder hacer eventualmente actividades presenciales de esta naturaleza. No sé si por acá, ok, le preguntan acá, José Naranjo, tengo una aquí inmediatamente, no sé si salté alguna otra, dice don José Naranjo, para don Diego, ¿existe un curso propiamente que se pueda brindar sobre estos temas? Pues sí, yo he dado los cursos principalmente a empresas, ¿verdad? O a otras compañías consultoras que necesitan saber del tema. Muchas veces las compañías consultoras no es tanto que hagan estudios, ¿verdad? Sino que necesitan capacitar a sus consultores para poder ayudar correctamente ¿cómo es que se llama? Al cliente que tienen, ¿verdad? Y poder guiarlo mejor, ¿verdad? Entonces, hay de todo. Pero sí, sí, los cursos se dan ahí. Tal vez ya me pueden contactar por aparte, ¿verdad? Ok, entonces vamos a procurar ahí que en la presentación que nos ahí Ahí don viene la Diego, presentación, que el venga el correo y enlace, el celular. correcto. También ahí también tenemos una consulta de Marisol Zúñiga. Dice, ¿qué nos recomiendas para los procesos de sandblasting? Para los procesos de sandblasting, bueno, eh, los procesos de sandblasting son interesantes, ¿verdad? Hay dos tipos de sandblasting, que uno es de piezas pequeñas, ¿verdad? Que normalmente cuando hablamos de piezas pequeñas, hablamos de una máquina de sandblasting cerrada, ¿verdad? Donde la persona mete las manos y puede sandblastear las piezas pequeñas. Ese tipo de sandblasting tiene sus propios controles de exposición y la persona no se expondría, ¿verdad? Tiene un aislamiento hecho especialmente. Más sin embargo, cuando hablamos de sandblasting, de piezas más grandes, donde no se pueden cerrar el, el- lo que hacemos es que, ¿qué les digo? Por ejemplo, la vez pasada vi sandblasting de piezas metálicas muy grandes, de plantas eólicas. Entonces son gigantes de las torres eólicas, son muy grandes. ¿Qué es lo que se hace? Evidentemente es un taller cerrado, más sin embargo la persona está dentro del taller con equipo de protección personal. Vi dos formas, utilizando los respiradores, ¿verdad? En este caso un P100, y con una máscara completa, ¿verdad? Con cara completa, pero dependiendo de la situación, que la encuesta higiénica lo que les diga a ustedes, me gusta más el sistema conectado al aire comprimido. Me parece que le brinda a uno un mucho mejor aislamiento, obviamente igual utilizando cara completa, ¿verdad? Pero le brinda a uno un mucho mejor aislamiento que los respiradores normales. Sin embargo, como les digo, eso depende de la actividad y hasta a veces de los recursos de la empresa y de la actividad que desean hacer. Ok, excelente. Por acá tenemos una consulta, dice Stephanie Oviedo Ortega, de Cartago. Dice que, bueno, ella es funcionaria del Ministerio de Salud, en la dirección de la región.
dice que ella ha visitado empresas donde los operarios cuentan con equipo de protección personal. Si existe alguna norma que exija a las empresas realizar este tipo de estudios. Bueno, yo creo que ahí me puedes, ustedes que son del consejo, ¿verdad, Rudy? El programa de salud ocupacional en una de en una de sus aristas, dice que la empresa tiene que hacer estudios de contaminantes químicos, físicos y biológicos en el lugar de trabajo, ¿verdad? En la parte, si no me equivoco, en la página 7 dice que los planes de salud ocupacional tienen que ser realizados cada 2 años. O sea, esas mediciones de químicos tienen que hacerlas ustedes cada 2 años. Em, y donde sé que la gente lo logra pegar, ¿verdad? O lo logra guiar, es que el plan de salud ocupacional con todos sus componentes es parte del permiso sanitario de funcionamiento. No sé, Erika, perdón, Rudy, ahí sí, si estoy en lo correcto, ahora creo que sí así es como se logra amarrar para exigir este tipo de estudios, ¿verdad? Correcto, sí. Sí, inclusive, bueno, ampliando allí tal vez un poco, el vigente reglamento de permisos sanitarios de funcionamiento del Ministerio de Salud, pues actualmente no coloca como un requisito el que la empresa tenga propiamente 20, 50 trabajadores para que se solicite un programa. Ya eso queda también pues a consideración criterio del funcionario que esté en ese momento realizando algún tipo de actividad de fiscalización. Y también quería agregar algo ahí también muy interesante que escuchaba hoy en la mañana, pues estamos hoy cumpliendo 75 años desde que se emitió nuestra actual Carta Magna, ¿verdad? La Constitución Política, y ahí nosotros como institución, Ministerio de Trabajo, etcétera, siempre llamamos la atención sobre el artículo 66 de la Constitución Política que hace referencia propiamente a la obligación de toda empresa de cumplir con las medidas que garanticen la seguridad e higiene. Prácticamente es un principio fundamental de la Carta Magna que se quiere ver así, se utiliza propiamente para efectos de hacer valer o cumplir con diferentes tipos de estudios. Y de ahí obviamente derivan muchos otros textos, ¿verdad? Jurídicos, desde el Código de Trabajo y igualmente las normas expresas, como acaba de mencionar acá don Diego, pues el reglamento de comisiones y oficinas habla ahí específicamente sobre los programas de salud ocupacional. Tenemos la guía también, que no hay que verlo en razón de si tiene oficina o no, sino que toda empresa debería, pues obviamente, disponer de este tipo de estudios, programas que tengan ese diagnóstico y actualizado, sin duda alguna. Pues sí, es todo un proceso, ¿verdad? Que vemos por acá sobre lo que es hacer este tipo de análisis. Si también lo vemos con lo que son los reglamentos como el General de Seguridad y Higiene del Trabajo, y que está por ahí un poquito ahí ya, como dice mi jefe, perdido en espacio y tiempo, ¿verdad? Pero por ahí todavía podemos pues lograr ahí justificar algunas solicitudes en este sentido. Eh, pues con mucho gusto ahí le podemos también acompañar si se requiere algo más ahí para su quehacer, con mucho gusto a la compañera Estefan. Ahí estamos a la orden para poder ampliar cualquier. Bueno, ahí preguntan por su número en un momento dado. Vamos a ver, ya me perdí un poquito aquí con las consultas. Dice presentación será compartida, sí, claro. Okay. La presentación que será compartida. Vamos a ver. Dice, gracias Diego, refuerza el tema de desarrollo del programa de higiene. No sé si Juan Delgado hace referencia a eso, que se puede reforzar. Refuerza el tema de desarrollo del programa de higiene. Pues sería parte de verdad. Recordemos que el programa de salud ocupacional tiene sus actividades de seguridad, de ergonomía, higiene, pues debe ir también contemplado dentro del mismo, ¿verdad? Cuando hablamos del programa de salud ocupacional, pero no sé si se refiere específicamente a un tema que mencionó don Diego acá, con lo que es el programa de higiene industrial,
ocupacional que debe haber dentro de la empresa. No sé si se refiere a eso. Disculpe que no entiendo la consulta. No sé si, don Diego, usted tiene algo ahí que mencionar. No. No comprendo muy bien tampoco. Ok, y si no cualquier cosa por acá. Sí, claro, entonces será compartida, nos comprometemos de lleno en eso. Igualmente algunas otras consultas que nos han hecho con otras actividades previas que se han desarrollado, pues ahí lo tenemos anotado y vamos a hacer ahí el seguimiento, sin duda alguna. Agradecerle aquí a don Diego por pues, la disponibilidad y facilitarnos la presentación. Ahí me Vamos, pregunta, ¿existe alguna institución que certifique como higienista? okay, con Alberto Montero. Em, Mira, Alberto, pues aquí en Costa Rica no, ¿verdad? Em, este, pues yo todo tengo que llevarlo en Estados Unidos, ¿verdad? Em, pero bueno, de todas formas hay una maestría, ¿verdad? En salud ocupacional en el TEC. Una maestría, creo que está un poco más orientada a gente de otras carreras que necesita aprender de salud ocupacional, no tanto para nosotros que ya somos de salud ocupacional, ¿verdad? No sé, pues, la he visto mucho en médicos, enfermeros, terapeutas, gente de otras áreas, ¿verdad? Pero bueno, también igual existe. El grado más grande que existe es el CIH, el certificado de higienista industrial en Estados Unidos, que es pues ya un certificado de otro nivel, ¿verdad? O sea, se requiere rendir un examen allá en Estados Unidos muy fuerte, un examen de 5 horas, pero bueno, eso ya habría que ver, ¿verdad? Los alcances de cada persona, realmente si es tan necesario, ¿verdad? Para cada persona y bueno, sí, sería como la certificación máxima, ¿verdad? Yo en Costa Rica no conozco ninguna persona que tenga ese certificado. Creo que también me parece que el mercado no lo exige tanto, no es tan importante. Pero bueno, existe el CIH. Ok, gracias, sí. Aquí una consulta, bueno, rápidamente, si hay que enviar aquí el correo por el chat para poder recibir la presentación, ¿no? Hemos hablado de que registrando su participación, que dicho sea de paso, nos faltan, hay personas por registrar la participación, con la participación nos garantizamos de tener el correo y con el correo en forma masiva enviaríamos la presentación de don Diego. Entonces, más bien agradecerle el que los que han llenado ahí el formulario, pues ahí estaría enviándose a través de la presentación. Ok, si nos pueden colaborar ahí, que no pueden ver el formulario. Ok, gracias, ya lo anotaron. Bueno, no sé, hablan de costos aproximados, me imagino que es en cuanto al curso de certificación, pero bueno, no sé si sobre eso maneja algún dato ahí, pero No, es caro, bastante caro, pero sí, no sé en este momento, no sabría decir. ok, perfecto. Eh, en algunos planes pagan a profesionales y no contemplan esos estudios. Gracias. Bueno, sí, esto es tal vez lo que mencionaba don Diego al principio de su presentación, que él también tuvo la experiencia de ser asesorado por y que no le dieron resultados óptimos, ¿verdad? En la parte de iluminación. Y entonces, pues es parte de eso también lo que estamos tratando de ver, tratar también de ver que en el programa pues, igual ustedes en las contrataciones que hagan, pues si no tenemos tal vez la logística, el equipo, tal vez la experiencia, que en este caso tal vez tuviera don Diego o alguien más por ahí también que esté brindando servicios de esta naturaleza, pues habría que contratarlo sin duda alguna, ¿verdad? Para poder tener ahí un informe que llene pues estos vacíos que pudiéramos tener en las empresas sobre lo que es el escenario o la situación real, ¿verdad? De hecho, Rudy, Entonces, ahí yo les quería comentar que es un tema donde tienen que tener muchísimo cuidado. Eh, Vean, no les voy a mentir, el tema de higiene es un tema, es costoso, no es barato. Cuando ustedes hacen una contratación de higiene industrial y ustedes consideran que es muy barato, es demasiado barato y bueno para ser cierto, inmediatamente sospechen, ¿verdad? Algo sucede, porque no puede ser tan barato, ¿verdad?
Tienen que tener mucho cuidado con eso. Tenemos en este momento muchas personas haciendo estudios con equipos. ¿Qué les digo? He visto gente haciendo estudios de ruido con sonómetros de $50 que venden en Radio Shack, ¿verdad? O con el celular, iluminación con la aplicación del celular, temperaturas con un termómetro normal y inmediatamente tienen que tener cuidado con eso, ¿verdad? Cuando usted, primero que todo, siempre un profesional tiene que visitarlos primero antes de generar una cotización, siempre. Nadie se puede imaginar una planta por telepatía, eso es imposible. Y ya teniendo esa información, ¿verdad? Ustedes pueden ver, ¿verdad? Revisar los credenciales del profesional, ver informes anteriores, pueden hacerle preguntas técnicas, porque sí tenemos en este momento gran cantidad de personas en la calle que no están haciendo bien su trabajo, ¿verdad? Entonces, sí les digo, en eso tengan muchísimo cuidado para que sus estudios sean de buena calidad y que no se llenen sorpresas en auditorías, ¿verdad? También, que es muy común. Entonces, para que tengan cuidado con eso. Ok, sí, muchas gracias. Ahí nos unimos igual a ese tipo de observación que realiza ahí don Diego, ¿verdad? Es parte de esa credibilidad que debe tener el profesional en su quehacer. Disculpen ahí si hay otras consultas que tal vez no preciso en este momento, pero sí, este, por supuesto, actualización, sí, no solamente refrescamiento, tiene toda la razón, muy productivo y ponernos bastante al tanto. Pues hay temas muchas veces que pues a veces no consideramos, a veces como no es parte de la naturaleza de nuestra empresa, nuestra institución, y a veces no estamos tal vez bastante actualizados en los mismos. No sé si algún compañero como Andrés ha visto algo más que se me ha quedado por ahí para no dejar a ninguna persona fuera de contexto con las consultas. Entonces reiteramos, nuestra referencia va a ser propiamente la lista de asistencia para ver ahí propiamente los correos y pasar la presentación. Me parece, sin ánimo de equivocarme, pero ahí creo que van las consultas más generales. Entonces, pues aquí adquirimos el compromiso público para enviar ahí la presentación, perdón, y así las calidades de don Diego, el cual agradecemos nuevamente, ¿verdad? Por su disponibilidad de espacio para darnos ahí pues esta actualización, yo dije refrescamiento, pues actualización y más bien a veces conocimiento sobre ciertos puntos que a veces pues se nos escapan, entonces muy importante y para dejarnos ahí un poquito también la semillita a los que buscan tal vez especializarse en el campo de higiene, pues sin duda alguna es importante, ¿verdad? Entonces, pues de mi parte, de parte del Consejo, mejor dicho, del Ministerio de Trabajo, pues agradecerle ahí la presentación, igualmente a los participantes por seguirnos y ahí vamos a seguir con diferentes tipos de temas que tenemos. Esperamos aquí con don Diego también que nos ofreció de otros temas, ya sea relacionados con higiene, seguridad, construcción, que tenemos ahí todavía pendientes, pues siempre a la orden. De mi parte, Un gusto. bien, muchas gracias. No sé si algunos de los compañeros por acá que acompañan, no sé si Marjorie, don, don Andrés, si consideran oportuno hacer alguna referencia, si no, pues daríamos por acá concluido la, la presentación y el agradecimiento. Pues, Bueno, solamente agradecer profundamente a Diego, que no es la primera vez que nos colabora para con el Consejo de Salud Ocupacional en webinar, sino también en temas muy técnicos, como el caso de la propuesta de reglamento borrador
para el control de ruido en los centros de trabajo. Entonces sí, Diego, mil gracias por todo el apoyo incondicional que siempre nos ha brindado, y a los compañeros que están aquí también recordarles que mañana está la parte 2 del seminario de gestión de riesgos ante desastres naturales como parte de las actividades del Consejo con la Comisión Nacional de Emergencias, en donde vamos a ver los puntos más, bueno, algunos puntos medulares que tiene que ver con vulcanología, sismología, ay, ya me enredé, hidro, bueno, la parte meteorológica, más fácil, y todo esto que ha estado provocando toda esta serie de inundación. Entonces, mañana esos van a ser los temas que vamos a abordar. Muchas gracias y que tengan buen día a todos. Ok, Muchas muchas gracias. gracias. Sí. Se los agradezco mucho, entonces. A usted, don Diego, muy amable, gracias. Hasta luego.